Generalmente, cuando hablamos de reparar algo que está roto, la mente humana recurre a procesos muy precisos, casi matemáticos, o digamos de ingeniería pura. Claro, procesos que tienen un principio y un fin muy claros. Exacto. O sea, si un automóvil, por ejemplo, tiene una falla severa en el motor, la solución es lineal. El mecánico conecta un escáner, identifica el código de error exacto, reemplaza la pieza y ya. El problema desaparece. Es un proceso sumamente limpio, predecible y hasta cierto punto reconfortante. Muy reconfortante. Pero bueno, bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno donde ese manual de instrucciones de ingeniería, pues, desaparece por completo. Y vaya que desaparece. Totalmente. Estamos analizando una serie de notas y reflexiones profundamente conmovedoras, agrupadas bajo el título Vitamina A de Amor, el taller del joyero. Y es un título que desde el primer segundo propone un juego de palabras brillante. Sabemos que la vitamina A, biológicamente hablando, es fundamental para la visión. Para la salud de los ojos, claro. Exacto. Entonces, al llamarlo vitamina A de amor, la metáfora sugiere que lo que necesitamos incorporar urgentemente no es una pastilla o una cura mágica, es una nueva forma de ver. Una visión transformada. Justamente, una visión impulsada por el afecto para lograr entender el propio dolor y el sufrimiento desde otro ángulo. Ese es el punto central. Y esa es la misión de nuestra inmersión de hoy. Queremos desentrañar la poderosa metáfora del taller de este joyero para comprender la anatomía real de la transformación personal. Que es un proceso que muchas veces da muchísimo miedo. Da terror. Queremos explorar cómo esos momentos de crisis total, que casi siempre se interpretan como un castigo arbitrario del universo, operan en realidad como una preparación minuciosa para un propósito mayor. Es un cambio de paradigma gigante. Lo es. Para lograr esto, imaginemos un escenario que, lamentablemente, resulta universalmente familiar para quienes nos escuchan. Esos periodos oscuros donde la avalancha es total. Cuando todo sale mal al mismo tiempo. Sí, cuando las presiones laborales asfixian, el cuerpo empieza a fallar por el estrés, las finanzas colapsan y la mente entra en un ciclo de rumiación que no da tregua. Es agotador. Demasiado. Cuando todo ese peso cae junto, la sensación de aislamiento es absoluta. Es facilísimo percibirse a uno mismo como una simple piedra opaca. Una roca en el piso. Exacto. Una roca sucia, llena de aristas afiladas, tirada en el barro al costado del camino. Y uno siente que cualquiera que intente acercarse va a terminar lastimado. Y mira, esa imagen de la roca en el barro valida una experiencia psicológica muy real. En neurociencia y psicología evolutiva, entendemos que cuando el cerebro humano experimenta un nivel de estrés tan agudo, entra en modo de supervivencia. Se bloquea. Se bloquea por completo. La visión se vuelve completamente de túnel y entra en juego el sesgo de negatividad. El cerebro asume que este estado de destrucción, pues, es permanente. O sea, uno se compra la idea de que su identidad ahora es simplemente barro y ruptura. Exactamente. Sin embargo, lo que resulta fascinante de la metáfora del joyero es que identifica el verdadero conflicto. Y el conflicto no está en el dolor mismo, sino en un error fundamental de percepción. A ver, explícame un poco más eso del error de percepción. Pues existe una asimetría casi trágica entre cómo esa piedra se percibe a sí misma desde el suelo, asumiendo que es un fracaso absoluto, y cómo la percibe la figura del artesano cuando la recoge. ¡Wow! Ok, vamos a desempacar esa simetría, porque esta es la primera gran revelación del análisis de hoy, la dualidad de la percepción. Así es. Para entender cómo funciona realmente cualquier proceso de sanación profunda, el paso inicial e innegociable es cambiar de manera radical el lente a través del cual se miran las crisis. Hay que cambiar la óptica. Pasar de observar una tragedia sin sentido a adoptar, digamos, la visión experta del creador de la pieza. Precisamente. Porque a simple vista, el transeúnte común o la propia mente en medio de la crisis solo ve desgaste, suciedad y material inútil. Pero el joyero no opera con la vista. Opera con la visión. Exacto, opera con la visión. Ve un proceso en marcha y una joya invaluable en formación. Lo fundamental aquí es comprender que la evaluación del experto no se basa en el estado actual de la piedra. No le importa el barro de hoy. Cero.
No existe un juicio sobre la cantidad de barro que la cubre o lo opaca que se encuentra en ese instante. Su contemplación se ancla exclusivamente en el destino final, en la obra maestra que ya existe en potencia. Es como una analogía de la escultura clásica, ¿no? Pensemos en un artista frente a un bloque de mármol súper rústico lleno de manchas y deformidades. Sí, el clásico ejemplo de Miguel Ángel. Exacto. Quien camina por la calle ve un bloque pesado que estorba el paso. El escultor, en cambio, ya está viendo la estatua perfecta latiendo dentro de la piedra. Él sabe que ya está ahí. Anoche vi un documental sobre, el espacio y los planetas. Y la verdad es que me dejó pensando bastante en la inmensidad del universo. Sabe que en la obra maestra ya existe y su único trabajo es quitar lo que sobra. Ahora, plantear esto desde la comodidad de este estudio es una cosa, pero aquí surge la resistencia natural de cualquier persona. Claro, la vida real duele. Duele muchísimo. Cuando el sufrimiento es abrumador, la pregunta inmediata es siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanta oscuridad de golpe? Es lo primero que uno se pregunta. Es fácil teorizar sobre ser una obra maestra en potencia, pero en la práctica, estando en el fondo del pozo, ¿cómo se logra realmente ejecutar ese cambio de percepción? ¿Cómo dejas de ver destrucción y empiezas a ver un proceso de formación? Bueno, ese es el desafío cognitivo más complejo de todos. Y aquí entra un concepto fundamental del texto, el de haber sido ingresado al taller. Ingresado al taller, ¿ok? Sí, simbólicamente, terminar sobre la mesa de trabajo de este joyero significa que ha habido una selección. Implica que existe un potencial latente tan grande, una capacidad de brillar tan excepcional que amerite el trabajo arduo. O sea, te eligen porque vales la pena. Totalmente. Para lograr ese cambio de percepción en medio de la crisis, se requiere practicar la suspensión del juicio inmediato, observar la incomodidad actual y entender que no es una condena definitiva. Es más bien el costo de entrada, ¿no? Es el costo de entrada al desarrollo, exacto. Se trata de insertar un ancla de esperanza en la narrativa interna. Repetirse que el caos del presente no es la demolición de los cimientos, sino la excavación necesaria para construir un rascacielos. Esa idea de suspender el juicio inmediato me parece vital para la salud mental. Es no comprarse la primera historia trágica que te cuenta el cerebro. Que siempre es la peor historia posible. Siempre. Pero bueno, la realidad es que, incluso adoptando este lente optimista, aceptar que hay una joya bajo el barro te obliga a enfrentarte al método de extracción. Y ahí es donde la cosa se pone difícil. Sí, porque revelar ese potencial requiere herramientas brutales. Esto marca la transición lógica de la etapa conceptual a la fase práctica del taller. Y la ciencia de los materiales no es sutil. Para nada. El primer paso del proceso es enfrentarse directamente al fuego. Así es. Y es un paso que instintivamente genera pánico en cualquier ser humano. Solemos interpretar los eventos traumáticos como incendios que vienen a consumir y a dejar todo en cenizas. Como que vienen a destruirnos. Claro. Pero la metáfora replantea el fuego no como un agente de aniquilación, sino sorprendentemente como un elemento de ablandamiento necesario. Ablandamiento. Esa es una contradicción muy interesante. Porque, normalmente asociamos la adversidad con hacernos más duros, ¿no? Sí, con crear una coraza. Exacto, con volvernos más resistentes, casi impenetrables. Y ese es justamente el problema estructural que el fuego viene a solucionar en este taller. A lo largo de los años, como un mecanismo de defensa puro, las personas acumulan capas de cinismo. Muros gigantescos. Construyen muros de rigidez emocional para protegerse de las decepciones o las traiciones. Esas corazas pueden dar una falsa sensación de seguridad, pero también vuelven a la mente inflexible. Claro, no entra ni sale nada. Exacto, impiden que cualquier tipo de luz entre o salga. Entonces, la función del fuego metafórico es alcanzar la temperatura exacta para derretir esas defensas artificiales. Busca quemar la dureza. Busca quemar la dureza adquirida, purificar el egoísmo y eliminar las impurezas que bloquean la empatía. El fuego, desde esta perspectiva, es el inicio real de la sanación, porque te devuelve la maleabilidad. Te devuelve la capacidad de ser moldeado, me encanta. Pero voy a ser de abogado del diablo un segundo aquí. A ver, dime. Porque esta línea entre purificar y destruir es aterradora. En la experiencia humana real, ese fuego a menudo se siente como la aniquilación total de uno mismo.
Lo sé, se siente como el fin del mundo. Hay pérdidas o dolores que parecen no dejar nada en pie. Entonces, ¿cómo diferenciamos una quema que está purificando la estructura de una que simplemente calcinó todo el bosque a su paso? Es la objeción más válida que existe frente al sufrimiento humano. Y la diferencia radical no está en la temperatura de la llama, sino en las manos que sostienen la herramienta. Las manos del joyero. Exacto. En un incendio forestal, el fuego es caótico, ciego, se alimenta del oxígeno de forma aleatoria y no tiene otro propósito más que consumir. Destrucción pura. En contraste, el fuego del taller es completamente intencional. Es un soplete milimétrico, sostenido con un pulso inquebrantable. La quemadura duele profundamente, eso es innegable. Claro, el dolor no desaparece. No, el dolor está ahí, pero está meticulosamente calibrado por una inteligencia superior. Se aplica en el ángulo preciso, durante el tiempo exacto y con la intensidad justa para desprender solo la escoria. Sin dañar la piedra. Jamás va a dañar la integridad de la piedra original. Qué imagen tan potente, ¿eh? El fuego calibrado. Pero la ciencia de los materiales nos enseña algo más. El calor por sí solo puede derretir y limpiar, pero no tiene la capacidad de alterar la estructura atómica de un elemento. No, se requiere algo más. Exacto. Para que el carbón logre reconfigurar su red molecular y convertirse en un diamante, necesita otra fuerza igual de extrema, una presión descomunal. Y esto nos lleva a la segunda herramienta del taller. Justamente. La analogía con el diamante es perfecta para entender la biología y la psicología del trauma. Esa presión inmensa se traduce en la vida real como ese peso insoportable en el pecho. Esa ansiedad que te aplasta. Sí, la sensación de que las responsabilidades, las deudas o un luto superan con creces la capacidad humana de soporte. Sin embargo, en la geología de la transformación personal, la presión no es un error de cálculo. Ni un castigo del universo. Tampoco. Es física pura aplicada al carácter. A kilómetros bajo tierra, es la presión extrema la que obliga a los átomos de carbono a acercarse tanto que forman enlaces inquebrantables. Se vuelven más fuertes al unirse. Exacto. Y a nivel psicológico ocurre lo mismo. Sin una presión que desafíe absolutamente todas las creencias previas, no ocurre una reestructuración profunda de los valores de una persona. La presión es lo que forja la resiliencia a largo plazo. Es fascinante entender que lo que se siente como un derrumbe es en realidad una compactación que te genera fuerza. Es un cambio de perspectiva radical. Radical. Ahora, supongamos que se sobrevive a estos eventos titánicos. Se pasa por el fuego purificador, se soporta la presión que reordena tu vida entera. Cualquiera pensaría que el proceso terminó ahí. Que ya estás listo para la vitrina. Que la joya ya está lista para brillar, exacto. Pero este viaje nos lleva a una etapa que, sorprendentemente, carece del drama épico del inicio y se instala en algo muy sutil. Entramos a la fase del desgaste diario, la fase del pulido. Y muchos psicólogos argumentan que esta es la fase que más quiebra la voluntad humana. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente, porque carece del pico de adrenalina de las grandes crisis. El pulido representa la fricción constante y monótona. Es ese desgaste agotador que genera el roce continuo con problemas que parecen menores, pero son crónicos. Las goteras de la vida. Exacto. Las situaciones adversas de todos los días y, por supuesto, la convivencia con personas profundamente difíciles. Me quiero detener en este punto porque inyectar este nivel de filosofía en lo más mundano me parece brillante. O sea, ¿estamos sugiriendo que el vecino que decidió taladrar la pared un domingo a las 6 de la mañana es parte de esto? Lamentablemente sí. ¿O el embotellamiento interminable en el tráfico? ¿O ese colega de trabajo que parece diseñado específicamente para sacar de quicio a los demás? Todos ellos. O sea, no son solo pesadillas cotidianas, sino que son la lija personal que utiliza este joyero. Si se asimila a la metáfora por completo, la respuesta es sí. Y aquí la física óptica nos da la explicación técnica del porqué. Hay un principio ineludible en la formación de piedras preciosas: sin roce no hay reflejo. Sin roce no hay reflejo. ¡Qué fuerte! Es que si analizamos un diamante en bruto, por más limpio que esté tras el fuego, si su superficie sigue siendo irregular y áspera, la luz que entra se dispersa en 1000 direcciones erráticas. No brilla. No, el resultado visual es pura opacidad. La única manera conocida en el universo físico de lograr que esa piedra capture la luz
y la dispare de regreso con un brillo deslumbrante, es creando una superficie perfectamente lisa. Y esa superficie perfecta solo se consigue mediante la fricción. Solo mediante la fricción constante. O sea que esa fricción que irrita a diario, ese desgaste mental en las interacciones difíciles, opera como el papel de lija de nivel 400. Literalmente. Va limando sistemáticamente las últimas asperezas del ego personal, desgastando la impaciencia, puliendo la intolerancia. Es una práctica casi estoica. El obstáculo es el camino. El obstáculo no solo está en el camino, sino que es la herramienta que suaviza el carácter. Bárbaro. Pero siendo realistas, soportar las llamas, aguantar la presión tectónica y luego tolerar este roce constante sin enloquecer, pues requiere de un ancla colosal. Requiere una fe inmensa. Y esto nos lleva al núcleo emocional de esta inmersión. ¿Cómo se evita la rendición absoluta cuando el cansancio del proceso es tan extremo? Bueno, para no sucumbir ante el agotamiento, el enfoque tiene que salir de la propia piedra y dirigirse directamente hacia las manos que sostienen las herramientas. Volvemos al joyero. Exacto. El proceso entero demanda una rendición psicológica frente a la maestría del joyero. Y es importante aclarar que psicológicamente la rendición no equivale a darse por vencido frente a la vida. No es tirar la toalla. No es caer en la apatía. Rendirse significa abandonar la ilusión de control. La inmensa mayoría de la ansiedad humana surge del intento constante y súper agotador por intentar dictar las condiciones del taller. Queremos ser los dueños del taller. Siempre. Queremos decidir a qué temperatura debe estar el fuero, cuánto debe durar la presión o qué grosor debe tener la lija. Y eso nos destruye. Es esa necesidad tóxica de microgestionar el propio sufrimiento. Y la paz profunda llega cuando se logra asimilar una premisa central de este diseño. El joyero no está improvisando. Él sabe exactamente lo que hace. Posee un conocimiento tan íntimo del material porque es, en última instancia, quien lo diseñó. Conoce a la perfección la resistencia a la tracción, los límites físicos de la estructura y, sobre todo, el propósito funcional de la pieza. Y de ahí nace una de las promesas más reconfortantes que se pueden internalizar. El diseño garantiza que la pieza jamás se va a quebrar bajo esas manos. Nunca se va a romper. Nunca. La estructura puede vibrar, el proceso puede generar un dolor inmenso, pero la integridad fundamental está absolutamente a salvo y blindada por el conocimiento del creador. Conocer el punto límite del material es lo que separa a un destructor de un artista, ¿no? Exactamente. Aceptar que existe una inteligencia, un orden o un experto calibrando este desgaste es lo que permite soltar la tensión interna. Es cambiar la resistencia rígida por una fluidez confiada. Y sabiendo que es muy probable que haya personas escuchando este análisis justo en el medio de ese taller, tal vez sintiendo el calor del fuego por una pérdida reciente. O sintiendo esa presión de la que hablamos. O un agotamiento brutal por la fricción de la rutina. Queremos abrir un espacio diferente ahora mismo. Vamos a guardar un silencio real en nuestra conversación. Una pausa intencional. Me parece muy necesario. Para que quienes nos escuchan puedan reflexionar en privado sobre esa dificultad exacta del presente e intentar mirarla por un segundo con este nuevo lente. ¿Cuál podría ser el propósito oculto? ¿Qué aspecto específico del carácter está siendo pulido hoy? Hagamos 5 segundos de silencio real, ahora mismo. Bien. Y es que a veces el simple acto de otorgarle la posibilidad de un propósito al dolor altera de inmediato el ritmo de la respiración. Cambia por completo el panorama interior. Al pausar y observar la crisis sin el lente del pánico, se hace evidente que el objetivo final no es simplemente la supervivencia. Es mucho más que eso. Y esto nos acerca a la cúspide de todo este concepto, porque el propósito de atravesar semejante deconstrucción no termina en un acto de vanidad estética. Para nada. Soportar el fuego, la presión y la lija no tiene como meta crear una joya perfecta que termine encerrada brillando sola en la bóveda de un banco. El fin último de la transformación es profundamente funcional y altruista. Esa es la pieza que le da sentido a todo el recorrido. La física óptica vuelve a entrar en juego aquí. A ver, cuéntanos cómo. El brillo que se logra tras el pulido extremo tiene una función utilitaria en el mundo real. Su función es captar la luz y reflejarla en lugares que están sumidos en la oscuridad. ¡Qué maravilla! El dolor que hoy genera lágrimas de frustración, el barro, el fuego que parece insoportable,
todo eso se convierte en el material exacto para la historia que, el día de mañana, servirá para iluminar y levantar a alguien más. A alguien que quizás esté tirado en el mismo camino de tierra que nosotros antes. Justamente, es la empatía más pura, porque es la empatía nacida directamente de la cicatriz. Cuando se comprende esto, se revela la economía perfecta del taller. Nada se pierde. Nada es en vano. Absolutamente ningún segundo de sufrimiento se desperdicia. Cada onza de dolor, una vez pulida, se recicla y se transforma en sabiduría compartida, en una guía para otros. Y con esta perspectiva ya instalada, el consejo principal es permitirse descansar en el proceso. Soltar el control. Descansar en la confianza plena de que, si aún hay dolor o fricción en la vida, es sencillamente porque la obra maestra continúa en curso. Qué síntesis tan brillante y qué viaje tan necesario hemos hecho hoy. Para ir despidiendo esta inmersión a fondo, es vital dejar una semilla intelectual que siga germinando. Una idea para llevarse a casa. Sí, una idea basada en todo lo que recorrimos. Si aceptamos que la vida es este inmenso taller y que estas pruebas son el pulido de las joyas, surge una pregunta muy provocadora. ¿Cuál sería? ¿Quiénes son los otros joyeros? ¿Qué pasaría si el destino final de una piedra perfectamente pulida no sea solo adornar o brillar estáticamente, sino convertirse ella misma en una herramienta de precisión? ¡Wow! Esa es una evolución bellísima del concepto. Cierto. Quizás el propósito de atravesar el fuego y adquirir esa dureza de diamante es poder tomar el cincel nosotros mismos y ayudar, con sumo cuidado y compasión, a tallar las impurezas de quienes aún están luchando en el barro a nuestro lado. La sanación de otros. Es precioso. Totalmente. Así que la invitación final queda abierta sobre la mesa. El desafío intelectual y emocional es observar ese malestar del presente, identificar qué área exacta requiere un poco de pulido en el día de hoy y abrazar ese roce desgastador. Abrazarlo con esperanza. Abrazarlo con la certeza inquebrantable de que está revelando una luz que siempre estuvo ahí, esperando salir. Estaremos de vuelta muy pronto con otra exploración a fondo. Hasta entonces, que el proceso en el taller sea leve, profundo y, por sobre todo, lleno de un propósito claro. Esto fue Vitamina A de Amor, justo a tiempo. Gracias por quedarte, por escuchar y por regalarte este momento. Antes de irnos, quiero dejarte con una reflexión que quizás hoy necesites más de lo que piensas. En la Biblia, en Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, a los que conforme a su propósito son llamados». Y sé que hay días donde eso cuesta creerlo, porque hay procesos que duelen, silencios que pesan y situaciones que simplemente no entendemos. Pero incluso ahí, Dios sigue obrando. Nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada lágrima, cada espera, cada momento incómodo está formando algo en vos. Está moldeando tu corazón, tu carácter, tu propósito. Tal vez hoy no ves el para qué, pero eso no significa que no exista. Confía, porque Dios no improvisa. Él ya vio el final de tu historia y está usando cada parte del proceso para llevarte hacia algo bueno. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Justo a Tiempo, donde cada palabra llega cuando más la necesitas. Nos escuchamos en el próximo episodio.